buenas a todos, bienvenidos al canal de experimentos caseros. ¿Te gustaría saber qué hay en tu boca? Pues hoy vamos a hacer un microscopio láser casero. Y para ello necesitamos 2 vasos de la misma altura, una jeringa con agua, cinta aislante y un láser que puedes encontrar en los chinos o en internet. Hacer este microscopio es muy sencillo, tenemos que colocar los 2 vasos cerca uno del otro de tal manera que cuando coloquemos la jeringa se sostengan ellos. Apretamos un poquito hasta que salga una pequeña gota. A continuación tenemos que colocar el láser a una altura en la que pase el rayo por la gota de agua. Os podéis ayudar de un cuaderno y nosotros, pues por ejemplo, vamos a utilizar una tablet que nos pille la altura suficiente. Y para que el pulsador siempre esté en contacto, tenemos que enrollar la cinta aislante alrededor del botón. Y para ver lo que hay en el interior de nuestra boca, tenemos que pasar el alfiler por las paredes. Y pinchamos la gota con nuestra saliva. Y ya lo tendríamos listo, tan solo tenemos que apuntarlo hacia una pared y apagar las luces. Hoy vamos a averiguar qué pasa si mezclas Porexpan con acetona. Y para ello necesitamos un vaso ancho transparente, un poco de poliestireno expandido Porexpan o Poliespan y acetona pura. No puede ser de las perfumadas, tiene que ser 100% pura, si no, no funcionará. Lo primero que tenemos que hacer es echar la acetona pura en el vaso ancho. Y ahora tan solamente tenemos que meter el Porexpan en la acetona, a ver qué ocurre. Y podemos jugar con ello. Esto es muy bueno saberlo para cuando hagamos una fiesta y compremos vasos de Poliespan o platos. Podemos hacerlo desaparecer en un momento. Y así será más fácil recoger que nunca. A enseñaros cómo hacer un reloj que funciona con patatas. Y para ello necesitamos tornillos galvanizados, es decir, que estén recubiertos de zinc, monedas con alto contenido en cobre, cables de cobre, si puede ser con cocodrilos, un par de patatas y un pequeño reloj digital de pila. Lo primero que tenemos que hacer es introducir los 2 clavos en cada una de las patatas.
y las monedas justo al lado. Sin que lleguen a tocarse. Si nosotros ahora medimos con un multímetro, vemos que da un voltaje de 0,9. Y en la otra igual. Como la pila que lleva el reloj es de 1,5 y cada patata da un voltaje de 0,9, lo que tenemos que hacer es ponerlas en serie, es decir, que los voltajes se sumen. La polaridad de cada patata es la moneda el lado negativo y el tornillo el lado positivo. Para ello lo que tenemos que hacer para conectarlas en serie es conectar el tornillo a la moneda de la otra patata, el tornillo de la patata al negativo del reloj y el negativo de la otra patata al lado positivo. Si nosotros lo conectamos, vemos que da la corriente suficiente para que se encienda el reloj. Ahora simplemente queda fijarlo. Para unir el lado positivo con un poquito de cinta aislante será suficiente. Aunque si queréis podéis ayudaros con un poquito de estaño o incluso con pegamento de la pistola termofusible. Hoy vamos a aprender a hacer luz negra o ultravioleta simplemente con el móvil. Y para ello necesitamos un poquito de celo, un rotulador azul permanente y un móvil con flash. Muchos de vosotros nos habéis preguntado si había alguna manera de hacer luz ultravioleta casera, para no tener que comprar estas caras bombillas. Así que os vamos a presentar una manera muy sencilla para fabricarlo con un poquito de celo. Simplemente tenemos que ir colocando un cachito de celo en el flash del móvil y lo pintamos con el rotulador permanente. Colocamos otro trocito y lo pintamos. Y así hasta 5 veces. Y ya lo tendríamos listo. Hemos preparado aquí unos cuantos dibujos con fluorescentes para comprobar a ver qué tal funciona nuestra luz negra. Hacer un increíble experimento con un láser. Para ello necesitamos una botella grande de plástico, una chincheta o unas tijeras, un recipiente, agua y un láser como este. Podéis comprarlo fácilmente en internet en el link que os dejamos abajo en la descripción. Este experimento es muy sencillo, simplemente tenemos que hacer un agujero con la chincheta más o menos a unos 4 dedos de la parte inferior. Si queréis que el agujero sea un poquito más grande, lo podéis hacer con la ayuda de las tijeras. A continuación tenemos que llenar la botella de agua. Para ello tapamos con el dedo el agujero y lo vamos rellenando. Y ahora no os preocupéis, cuando le coloquemos el tapón, el agua no se saldrá. Y ahora simplemente tenemos que colocar el recipiente al lado de nuestra botella, preparar el láser, quitarle el tapón y apagar las luces.
vamos a enseñaros cómo explotar un globo con una naranja. Seguramente pensaréis que estamos locos. ¿Cómo se va a poder explotar un globo con una naranja? Parece difícil, pero ¿qué pasa si cortamos con el cuchillo un trozo de la piel de la naranja? Bueno, y ya tenemos nuestro globo y nuestra piel de la naranja. Simplemente tenemos que acercarlo a nuestro globo y apretar. Un generador eléctrico manual. Para ello necesitamos hilo de cobre esmaltado, unos diodos LED, una jeringuilla grande de plástico y un imán de neodimio. Si no tenéis alguno de los materiales que os decimos, aquí abajo en la descripción podéis comprarlos. Hacer nuestro generador eléctrico manual es muy sencillo, simplemente tenemos que dar vueltas con el cable de cobre a nuestra jeringa. Sacamos esta parte y hacemos un embobinado con el hilo de cobre esmaltado de unas 60 vueltas. Cortamos el sobrante. Una vez lo tengamos listo, para que no se nos desmonte todo el chiringuito que tenemos montado, vamos a ponerle un poquito de cinta. A continuación, para poder conectar nuestro LED a los extremos del cable de cobre, tenemos que quitarle el esmalte. Para ello vamos a utilizar un mechero. Si sois menores, pedid la ayuda a un adulto. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el LED al cable de cobre. Nosotros para ello vamos a utilizar cocodrilos. Por último, una vez lo tengamos listo, simplemente tenemos que meter el imán dentro de la jeringuilla, colocar esta parte a modo de tapón y agitar. Hacer un pequeño invento para que podáis ver vuestra propia voz. Para ello necesitamos una lata de conservas, un tubo de PVC de unos 15 centímetros, un globo, un disco, cinta americana, tijeras y una sierra, y un láser como este que si no tenéis, ya sabéis, podéis encontrarlo aquí abajo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte de abajo de nuestra lata con la ayuda de un abrelatas. A continuación recortamos el pitorro del globo y lo introducimos en una de las aberturas de la lata. Lo fijamos con cinta tiene que quedar de esta manera. Lo siguiente es recortar un pequeño cuadradito de nuestro CD. Le ponemos un poquito de cinta y lo colocamos justo en el medio. El siguiente paso es crear un soporte para nuestro láser. Para ello vamos a utilizar nuestro tubo de PVC, el cual le tenemos que realizar en uno de sus extremos un corte en forma de V. Si sois menores, pedirle ayuda a un adulto. Una vez nos aseguremos que la inclinación del láser sea la justa para que incida el rayo en nuestro pequeño trozo de CD, a continuación lo que hay que hacer es fijarlo con cinta aislante. Y fijamos el tubo de PVC a la lata con más cinta. Y ya por último, para finalizar, tenemos que colocar la cinta apretando el botón para que se mantenga encendido. Ahora vamos a probarlo con la luz apagada. Hola muy buenas a todos, yo soy Maire y estamos en un nuevo vídeo de Epos Casero. Y con todos ustedes vamos a hacer un poco de beatbox. Hola muy buenas a todos, bienvenidos a canal de Experimentos Caseros. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E.
un mini cañón de anillos de humo. Para ello necesitamos una botella de plástico pequeña, un globo, un cúter o unas tijeras y unas barritas de incienso como estas. El primer paso es recortar la base de la botella con ayuda de nuestro cúter. Y una vez lo tengamos listo, el siguiente paso es recortar el pitorrito del globo con ayuda de las tijeras. Y colocamos el globo en la parte que hemos recortado de la botella. Y ya tendríamos lista nuestra máquina de aros de humo. Ahora, a continuación, tenemos que llenarlo de humo. Para ello vamos a utilizar nuestras barritas de incienso, así que vamos a quemarlas. E introducimos los inciensos para que se llene de humo. Y una vez lo tengamos bien lleno de humo, simplemente tenemos que darle toquecitos al globo. Motor eléctrico más sencillo del mundo. Para ello necesitamos una pila de 1,5 voltios, un trozo de cable de cobre, un tornillo y un imán de neodimio, que si no tenéis podéis comprar aquí abajo en la descripción. Para hacer el motor eléctrico más fácil del mundo, simplemente tenemos que colocar el imán de neodimio en la cabeza del tornillo. Una vez listo, colocamos la punta del tornillo en la parte positiva de la pila, de manera que se quede colgando. Y ya lo único que queda por hacer es colocar uno de los extremos del cable de cobre en el lado negativo y con el otro extremo colocarlo en el imán. Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos, suscríbete. Y si te has quedado con ganas de más, pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí o por nuestro otro canal, FGaseros Kids. Si nosotros lo conectamos, vemos que da la corriente suficiente para que se encienda el reloj. Ahora simplemente queda fijarlo. Para unir el lado positivo con un poquito de cinta aislante será suficiente. Aunque si queréis podéis ayudaros con un poquito de estaño o incluso con pegamento de la pistola termofusible. Hoy vamos a aprender a hacer luz negra o ultravioleta simplemente con el móvil. Y para ello necesitamos un poquito de celo, un rotulador azul permanente y un móvil con flash. Muchos de vosotros nos habéis preguntado si había alguna manera de hacer luz ultravioleta casera, para no tener que comprar estas caras bombillas. Así que os vamos a presentar una manera muy sencilla para fabricarlo con un poquito de celo. Simplemente tenemos que ir colocando un cachito de celo en el flash del móvil y lo pintamos con el rotulador permanente. Colocamos otro trocito y lo pintamos. Y así hasta 5 veces. Y ya lo tendríamos listo. Hemos preparado aquí unos cuantos dibujos con fluorescentes para comprobar a ver qué tal funciona nuestra luz negra.
increíble experimento con un láser. Para ello necesitamos una botella grande de plástico, una chincheta o unas tijeras, un recipiente, agua y un láser como este. Podéis comprarlo fácilmente en internet en el link que os dejamos abajo en la descripción. Este experimento es muy sencillo, simplemente tenemos que hacer un agujero con la chincheta más o menos a unos 4 dedos de la parte inferior. Si queréis que el agujero sea un poquito más grande, lo podéis hacer con la ayuda de las tijeras. A continuación tenemos que llenar la botella de agua, para ello tapamos con el dedo el agujero y lo vamos rellenando. Y ahora no os preocupéis, cuando le coloquemos el tapón, el agua no se saldrá. Y ahora simplemente tenemos que colocar el recipiente al lado de nuestra botella, preparar el láser, quitarle el tapón y apagar las luces. Hoy vamos a enseñaros cómo explotar un globo con una naranja. Seguramente pensaréis que estamos locos. ¿Cómo se va a poder explotar un globo con una naranja? Parece difícil, pero ¿qué pasa si cortamos con el cuchillo un trozo de la piel de la naranja? Bueno, y ya tenemos nuestro globo y nuestra piel de la naranja. Simplemente tenemos que acercarlo a nuestro globo y apretar. Un generador eléctrico manual. Para ello necesitamos hilo de cobre esmaltado, unos diodos LED, una jeringuilla grande de plástico y un imán de neodimio. Si no tenéis alguno de los materiales que os decimos, aquí abajo en la descripción podéis comprarlos. Hacer nuestro generador eléctrico manual es muy sencillo, simplemente tenemos que dar vueltas con el cable de cobre a nuestra jeringa. Sacamos esta parte y hacemos un embobinado con el hilo de cobre esmaltado de unas 60 vueltas. Cortamos el sobrante. Una vez lo tengamos listo, para que no se nos desmonte todo el chiringuito que tenemos montado, vamos a ponerle un poquito de cinta. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Experimentos Caseros. ¿Te gustaría saber qué hay en tu boca? Pues hoy vamos a hacer un microscopio láser casero. Y para ello necesitamos 2 vasos de la misma altura, una jeringa con agua, cinta aislante y un láser que puedes encontrar en los chinos o en internet. Hacer este microscopio es muy sencillo, tenemos que colocar los 2 vasos cerca uno del otro de tal manera que cuando coloquemos la jeringa se sostengan ellos. Apretamos un poquito hasta que salga una pequeña gota. A continuación tenemos que colocar el láser a una altura en la que pase el rayo por la gota de agua. Os podéis ayudar de un cuaderno y nosotros, pues por ejemplo, vamos a utilizar una tablet que nos pille la altura suficiente. Y para que el pulsador siempre esté en contacto, tenemos que enrollar la cinta aislante alrededor del botón.
Y para ver lo que hay en el interior de nuestra boca tenemos que pasar el alfiler por las paredes. Y pinchamos la gota con nuestra saliva. Y ya lo tendríamos listo, tan solo tenemos que apuntarlo hacia una pared y apagar las luces. Hoy vamos a averiguar qué pasa si mezclas Porexpan con acetona. Y para ello necesitamos un vaso ancho transparente, un poco de poliestireno expandido, Porexpan o Poliespan, y acetona pura. No puede ser de las perfumadas, tiene que ser 100% pura, si no, no funcionará. Lo primero que tenemos que hacer es echar la acetona pura en el vaso ancho. Y ahora tan solamente tenemos que meter el Porexpan en la acetona, a ver qué ocurre. A continuación, para poder conectar nuestro LED a los extremos del cable de cobre, tenemos que quitarle el esmalte. Para ello vamos a utilizar un mechero. Si sois menores, pedid la ayuda a un adulto. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar el LED al cable de cobre. Nosotros para ello vamos a utilizar cocodrilos. Por último, una vez lo tengamos listo, simplemente tenemos que meter el imán dentro de la jeringuilla, colocar esta parte a modo de tapón y agitar. Hacer un pequeño invento para que podáis ver vuestra propia voz. Para ello necesitamos una lata de conservas, un tubo de PVC de unos 15 centímetros, un globo, un disco, cinta americana, tijeras y una sierra, y un láser como este que si no tenéis, ya sabéis, podéis encontrarlo aquí abajo en la descripción. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la parte de abajo de nuestra lata con la ayuda de un abrelatas. A continuación recortamos el pitorro del globo y lo introducimos en una de las aberturas de la lata. Lo fijamos con cinta tiene que quedar de esta manera. Lo siguiente es recortar un pequeño cuadradito de nuestro CD. Le ponemos un poquito de cinta y lo colocamos justo en el medio. El siguiente paso es crear un soporte para nuestro láser. Para ello vamos a utilizar nuestro tubo de PVC, el cual le tenemos que realizar en uno de sus extremos un corte en forma de V. Si sois menores, pedirle ayuda a un adulto. Una vez nos aseguremos que la inclinación del láser sea la justa para que incida el rayo en nuestro pequeño trozo de CD, a continuación lo que hay que hacer es fijarlo con cinta aislante. Y fijamos el tubo de PVC a la lata con más cinta. Y ya por último, para finalizar, tenemos que colocar la cinta apretando el botón para que se mantenga encendido. Ahora vamos a probarlo con la luz apagada. Hola muy buenas a todos, yo soy Maire y estamos en un nuevo vídeo de Epos Casero. Y con todos ustedes vamos a hacer un poco de beatbox. Hola muy buenas a todos. ¿Y podemos jugar con ella?
Esto es muy bueno saberlo para cuando hagamos una fiesta y compremos vasos de poliespan o platos. Podemos hacerlo desaparecer en un momento. Y así será más fácil recoger que nunca. A enseñaros cómo hacer un reloj que funciona con patatas. Y para ello necesitamos tornillos galvanizados, es decir, que estén recubiertos de zinc, monedas con alto contenido en cobre, cables de cobre, si puede ser con cocodrilos, un par de patatas y un pequeño reloj digital de pila. Lo primero que tenemos que hacer es introducir los 2 clavos en cada una de las patatas. Y las monedas justo al lado. Sin que lleguen a tocarse. Si nosotros ahora medimos con un multímetro, vemos que da un voltaje de 0,9. Y en la otra igual. Como la pila que lleva el reloj es de 1,5 y cada patata da un voltaje de 0,9, lo que tenemos que hacer es ponerlas en serie, es decir, que los voltajes se sumen. La polaridad de cada patata es la moneda el lado negativo y el tornillo el lado positivo. Para ello lo que tenemos que hacer para conectarlas en serie es conectar el tornillo a la moneda de la otra patata, el tornillo de la patata al negativo del reloj y el negativo de la otra patata al lado positivo.